Hola nusianos, ya estamos otro día más aquí y hoy venimos con el vídeo de no ficción. Yo leo no ficción, sí, de vez en cuando. ¿Soy una entendida de la no ficción? No, pero es que además la no ficción es enorme, porque en no ficción entran libros de autoayuda, libros de cocina, libros de ensayo histórico, libros de ensayo psicoanalítico mental, libros de cosas sociales, de economía. O sea, en no ficción está la vida en verso. Entonces, claro, de no ficción puede ser 1000 cosas. Entonces yo aquí os he traído libros de no ficción que a mí me han gustado, de temas diversos, que creo que valen la pena. Las biografías, por ejemplo, también son no ficción. Entonces, depende de lo que os interese. Por ejemplo, Sergio lee no ficción. Entonces, en su canal podéis encontrar quizá libros que os interesen. Nacho también lee bastante no ficción. Alejandra también tira a veces por la no ficción, sobre todo histórica y cosas así. Entonces, depende de lo que vosotros os interese, pues os diría que os fuerais para un canal o para otro o que buscaseis cosas concretas. Yo os he puesto un poco de todo, son 10 libros un poco de popurrí, de lo que yo regalaría o que yo me compraría para mí. El primer libro que yo regalaría y que seguramente me acabe comprando para mí es De esto no se habla, es un libro sobre feminismo, que me pareció una maravilla. Es un libro súper interesante, es un libro que habla de muchas cosas de las que no se hablan habitualmente, que tiene trozos que subrayaría y pegaría y escribiría y de todo, porque es una pasada, y que te invita a reflexionar sobre temas muy importantes que hacen falta. Porque el feminismo nos hace falta a todos y a todas. No es algo de mujeres, no es algo de moda, no es algo de jijis, no, es algo muy serio, es una manera de intentar cambiar las cosas y de intentar encontrar un futuro mejor para todos en igualdad y ser conscientes de que el machismo no afecta solo a las mujeres, que el machismo afecta a las mujeres y a los hombres. Y ese libro habla de eso y me parece genial, que muchas veces parece como que el feminismo solo intenta, entre comillas, mejorar la vida de la mujer. Y no, el feminismo es para mejorar la vida de todo el mundo. La de los hombres también. Hay muchas cosas que el machismo y el heteropatriarcado hacen contra el hombre, no solo contra la mujer. Y cambiar eso también es importante y también es parte de lo que tiene que hacer el feminismo. Y este libro lo menciona y me encantó. Me gustó muchísimo y os lo recomiendo un montón. Luego, el segundo libro que recomiendo y que me encantó fue Rosa Parks, Mi historia. Me parece prácticamente necesario que todo el mundo conozca a esta mujer y todo el mundo conozca su historia y todo el mundo lea esos pasajes de su vida y conozca a su abuelo y vea cómo eran las cosas y es que alucinas. O sea, tú lees a Rosa Parks y mira que yo ya conocía la historia de Rosa Parks, pero te lees el libro, primero que lloras y te enfadas muchísimo y segundo que te das cuenta de cómo son las cosas, cómo han sido las cosas hasta hace 3 días. Porque estamos hablando de que Rosa Parks es de los años 60. O sea, a ella le pasó esto en los años 60. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King. Estamos hablando de hace nada. Estamos hablando de que mi madre estaba en el mundo cuando pasaba esto. No estamos hablando de la esclavitud en 1800. No, estamos hablando de hace 3 días. Bueno, a ver, estamos hablando de que a principios de año mataron a George Floyd. O sea, no ha habido un cambio real. Sigue habiendo muchísimo racismo. Sigue habiendo diversidad en oportunidades y en vida por el tipo de piel que tienes y lo oscuro o lo blanco que seas. Es que me parece horrible. Entonces, este libro me parece una patada en la boca a muchas cosas, una historia personal verídica que vale la pena leer y que te cuenta unos detalles y unas cosas de la vida que os recomiendo muchísimo. Es que Rosa Parks me pareció... Además es una mujer de la historia, es una mujer de la historia que tiene mucho que contar, que habla de muchísimas cosas y que además en su libro habla muchas veces de las mujeres y cómo vivían y cómo formaron parte de todo esto y no sé, es que vale la pena leerlo y que os lo regaléis y todo, porque maravilla. Luego el tercer libro, los dos libros que yo regalaría son Las 13 rosas y La voz dormida, porque aunque es verdad que hay mucha gente que está muy cansada de la guerra civil, a mí me parece muy importante que la gente conozca lo que pasó en España, que la gente sea capaz de entender qué pasó, que no haya tantísima demagogia hablando de lo que fue la guerra civil y que la gente se olvide de que hubo un golpe de Estado y un levantamiento militar contra un gobierno democrático. Porque es que a veces oyes a gente hablar y dices, pero es que esto, o sea, Hitler, aunque llegó al poder de una manera un poco complicada y con muchos tejemanejes, fue votado.
Luego ya cuando ya estaba en el poder, siendo minoría, cambió una serie de cosas y subió a presidente, digamos, de manera ilícita. No fue una votación real bien, ¿vale? Pero la primera sí. Pero es que en España, en abril, se hicieron unas votaciones libres donde la mujer pudo votar, porque nosotros tuvimos mujer votando antes que otros muchos países y luego nos olvidamos, porque como estuvo Franco en medio, nos olvidamos de que del 31 al 36 la mujer ya votó, porque para eso estuvo luchando muchísimo Clara Campoamor, que es una mujer de nuestra historia que vale la pena conocer, muchísimo, y a Victoria Kent también. Sí, es verdad que Victoria Kent al final fue la que se enfrentó a Clara Campoamor y votó en contra del voto de la mujer, pero también hay que estudiarla para entender por qué hizo eso ella. Porque no es que fuera mala, es que Victoria Kent tenía el pensamiento de que si a la mujer se le daba el voto sin haberla, digamos, educado primero y dándole independencia, la mujer acabaría votando lo que los hombres y los curas querían. Pero Clara Campoamor lo que decía era, da igual, el derecho es el derecho, y luego si la mujer vota lo que quiere el cura o lo que quiere el marido, pues será, pero habrá otras muchas mujeres que podrán votar ellas lo que quieran. Pero bueno, en el 36 se vota libremente y gana la izquierda. Y con la izquierda me refiero al Frente Popular, que eran un montón de partidos, pero mayoritariamente el Partido Socialista. Aquí no gobernó ni ha gobernado nunca el comunismo, jamás ha tenido una representación parlamentaria amplia, jamás, ni en la República ni después, porque luego la gente te dice es que Carrillo tuvo 12 diputados, 17, 20, no más de 400 de 380. Nunca hemos sido un país comunista. No es cierto que el fascismo en España se levantara contra el comunismo. No es verdad. No lo éramos. No éramos un gobierno de Rusia. No existía. Y el socialismo y el comunismo no son lo mismo. Lo siento. Entonces, la guerra civil, que hace mucho tiempo y hay que olvidarla, no hay que olvidarla, hay que conocer nuestra historia, porque con la historia cuando la conoces las cosas no se repiten. Hay que aprender qué pasó, hay que tener una ley de memoria histórica, hay que sacar la gente de la cuneta, hay que juzgar de alguna manera a lo que se hizo y hablar con lo que toca de las cosas. Se tiene que hablar de golpe de Estado, se tiene que hablar de un bando que eran el gobierno democrático y el ejército que estaba con ese gobierno democrático y la gente que iba con ese gobierno democrático, que son los republicanos, y que además que eso de los republicanos, como si significase algo, que por eso hay tanta gente que quiere una república. Yo soy republicana, sí, porque considero que la monarquía en 2020 no pinta nada, pero republicano solo significa que no hay rey. Entonces, cuando se dice el bando republicano, mucha gente entiende el bando de izquierdas, y no. En la República había gente de izquierdas y de derechas. Hubo gente de derechas que se posicionó con la República, con el gobierno de la República y con el bando de los que gobernaban, que era el Frente Popular, que sí que eran izquierda. ¿Por qué? Porque consideraban que eran el gobierno legítimo. Y hubo gente de derechas, monárquica o no, porque no tiene nada que ver que quieras un rey que no lo quieras, que se posicionó con los fascistas, con Franco, con Queipo de Llanos y los demás generales. ¿Vale? Entonces, cuando se pide república, por ejemplo, que es algo que yo creo que si hubiera más educación y cultura en España no pasaría, cuando se pide república solo se pide que se quite al rey. Que la gente de izquierda de este país tenga la manía de juntar la bandera de su partido o su ideología con la bandera republicana, yo no lo he entendido nunca. Porque la bandera de la república está muy bien, muy bonita, rojo, amarillo y lila, pero te puede seguir gobernando el PP y Vox todas las veces. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Porque llega un punto que dices, o falta un poco de cultura o yo no lo entiendo. Porque ni la bandera de España, rojo, amarillo y rojo, representa a Franco, ni a la derecha, ni la bandera de la República representa a la izquierda. Porque es que en la República hubo gobierno de derechas. En Francia es una república gobernada de derecha un montón de veces. En Alemania es una república, gobierna Angela Merkel, que es de derechas. Quiero decir, no. Entonces yo creo que en este país hace falta que conozcamos más nuestra historia, que aprendamos más de las cosas que hemos pasado, que luchemos porque haya mejores cosas en este país y libros como Las 13 Rosas y La Voz Dormida
te cuentan unas historias, unos hechos históricos que son los que hubo. Como el libro de la desbanda, que tengo muchísimas ganas de leerlo y que sé que lo voy a pasar muy mal. Como el libro de Montserrat, los libros de Montserrat Roig, que también te la marinera. Y eso no es ficción, es lo que pasó en este país. Y hay que saberlo, hay que saberlo. Y no hay que enterrarlo y olvidarlo, no, hay que saberlo. Hay que saberlo y no es que haya que dividir España, es que España ya está dividida y está rota, porque no se han unido los pedazos, porque no se han curado las heridas, porque la gente que son los hijos y los nietos de los fascistas que gobernaron 40 años siguen llenos de oro que robaron y siguen sin estar juzgados. Sus abuelos siguen teniendo tumbas y mausoleos y siguen estando con honores. Entonces, así no se puede mirar al futuro, porque primero hay que poder hablar del pasado, hacer unas leyes y unas cosas y luego hablamos de futuro. ¿Y me he metido en un berenjenal? Pues seguramente, pero es que aquí somos así. Aquí hablamos de cosas que nadie quiere hablar. Pues mira, pues es verdad, pues ahora está diciendo la gente, ¿para qué te metes en estos temas? Pues sí, opino esto. Y pues si no piensas lo mismo, pues me parece muy bien. Siempre que no seas... me parece muy bien siempre que sea una opinión respetable. Si es una opinión fascista, vamos a fusilar a 26 millones de personas, no cabes en este canal, lo siento. ¿Ok? Bien. Siguiente libro. Diálogos de Platón. Yo regalaría los diálogos de Platón a cualquiera y cualquier libro de filosofía siempre que a esa persona le gusten, obviamente. Yo regalaría a Nietzsche, yo regalaría Descartes, yo regalaría Hume, Rousseau, porque me parecen maravillosos, pero tiene que ser alguien a quien le guste la filosofía, porque si no le gusta la filosofía se va a quedar mirando con cara de... ¿por qué me regalas esto? Porque la filosofía no es un tema fácil y no es un tema para todo el mundo. A ver, no es un tema para todo el mundo. Sí, yo creo que la filosofía hay que estudiarla, sí. Pero no es un tipo de lectura que a todo el mundo le llame la atención, porque además es un tipo de lectura que tienes que estar ahí pensando y reflexionando y demás. Y mucha gente lee para entretenerse un ratito un libro de ficción, entonces pues lo entiendo. Luego tengo muchas ganas de leer libros de Enriqueta Martí, que es la conocida como la vampira del Raval. Es un personaje que yo ya conocía y que además salió en el Ministerio del Tiempo, que por si no os habéis dado cuenta es una serie que a mí me encanta. Y tengo muchas ganas de leerla y he visto además que hay 2 o 3 libros de ella y estoy deseando leerlos y seguramente comprarlos, porque me parece un personaje histórico muy, muy interesante. Luego tenemos este libro que es Bécquer, Vida y Época, y yo lo vi y dije, oh Dios mío, yo necesito esto en mi vida, porque a mí Bécquer me encanta, es una figura histórica española que me encanta, sus obras me encantan y además lo que he sabido de él como persona me ha gustado un montón, igual que por ejemplo de Murillo o de Velázquez. Entonces a mí esto de conocer más al autor me parece maravilloso y además ese libro es que es bonito, entonces yo lo necesito. Igual cualquier persona que sea como yo, pues yo creo que es un regalo fantástico y maravilloso. Luego tenemos Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Este libro es durísimo, pero si a la persona le gusta leer sobre cosas, vivencias reales y demás, o ha visto la serie de Chernóbil, este libro vale muchísimo la pena. Svetlana Alexievich es fantástica, yo quiero leer más de ella, pero este vídeo a mí me destrozó, porque además es que es eso, es que no es una historia, no es un libro, no es una fantasía, es lo que pasó, es gente como tú y como yo que están ahí pasándolo mal. Es que de verdad, una maravilla, de verdad te lo digo. Luego me gustaría leer libros del Islam, o sea, no el Corán, por ejemplo, que no descarto que en algún momento lo ojeé por encima y tal, tanto como leérmelo entero el rollo como la Biblia y eso, no me interesa leerme ni la Biblia, ni el Corán, ni la Torá entera, pero no me importaría tener un Corán para ojearlo y tal, porque hay cosas que sí que me interesan, pero me gusta mucho leer libros sobre el Islam, como por ejemplo leí el de Más allá del Islam, feminismos islámicos. Me gusta mucho conocer todo Próximo Oriente y todo lo que se refiere a ensayo histórico y filosofía y sociedad de toda esa zona y del Islam en sí, porque además siempre he dicho, y lo he dicho muchas veces en el canal, que el Islam es una de las religiones más mal conocidas y mal paradas del eurocentrismo y la cristiandad. Tenemos mucha manía con prejuzgar y hablar de un mundo que no conocemos y que consideramos peor que el nuestro, cuando no tenemos nada que envidiar en un montón de mierdas que nosotros también hacemos, y que además muchas veces hablamos sin saber de una cultura milenaria que en muchas cosas nos ha dado por saco muchas veces.
Son gente en general y zona muy culta, que ha aportado muchas cosas, que ha tenido muchísima sabiduría, que muchas de las cosas que nosotros ahora, por ejemplo, tenemos habitualmente de filósofos y tratados de historia antigua se conservan gracias a años de copistas árabes que se preocuparon de conservarlos, mientras la cristiandad sudaba olímpicamente y solo se preocupaba de sus curas y de joder la cultura y que nadie tuviera acceso a ella. Bueno, pues muchas de las cosas que tenemos son gracias a los judíos y muchos al mundo musulmán. Porque el mundo musulmán conservó mucho de lo que estaba en Egipto y de lo que estaba en Grecia. Fueron muchos de los que tradujeron textos para que luego se pudieran traducir en otros sitios. Y el mundo islámico ha tenido muchísimas cosas y siempre tendrá muchísimas cosas muy buenas, una cultura súper interesante. Y muchas veces hablamos y tendríamos que callar porque somos muy ignorantes sobre ello. El Islam no es la yihad, el Islam no es atentados y el Islam no es muerte. Es una religión, igual que cualquier otra, que hay gente que la usa para hacer lo que no debe. Sí, también se usan otras religiones para hacer lo que no deben. Nosotros nos hemos pasado muchos años yendo a matar a musulmanes, en nombre de Dios. Así que quizá el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Vale? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ser más culto, aprender más sobre los demás, no juzgar tanto, no tener tanto prejuicio y ser mejor persona. Entonces yo para eso me gustaría leer más y conocer más y además me sigue pareciendo una cultura y unas historias y unas cosas impresionantes. Yo estoy muy enamorada de muchas cosas y hoy en día todavía hay verdaderas joyas de todo, o sea, arquitectónicas y de todo, que también obviamente tiene que ver con el dinero, porque Dubái tiene unas joyas arquitectónicas y unas cosas porque tienen dinero, pero es que igualmente, es que la capacidad que tienen ellos, por ejemplo, de canalizar el agua en zonas desérticas, es que es una pasada, es que su cultura gastronómica es interesantísima, es que sus tratados de filosofía, su concepción de según qué cosas, es que hay cosas impresionantes y eso se aprende pues buscando información y leyendo. Y cuando hablan de según qué temas, uno escucha y no presupone cosas ni junta a ser musulmán con ser un kamikaze. ¿Por qué no? ¿Vale? Bien. Luego, La servidumbre voluntaria. Este libro lo vi en una lista de 10 libros de no ficción que más vale la pena, no sé qué. Me leí la sinopsis y miré y dije, madre mía de mi vida, yo necesito leer esto. Es verdad que no es de ahora, me parece que tiene como 60 o 70 años ya. Pero me llamó muchísimo la atención, me pareció súper interesante y tengo muchas ganas de leerlo. Así que igualmente que me lo compraría para mí, se lo compraría para otra persona que también tuviera este tipo de inquietudes, porque me parece una lectura súper interesante. Y lo último, que este es el único de cocina que voy a mencionar, es que de libros de cocina depende de cada uno. Pero yo, por ejemplo, para regalar, regalaría libros de Gordon Ramsay, porque a mí Gordon Ramsay me encanta. Creo que es el único chef al que adoro e idolatro y me compraría todos sus libros. Creo que además los tengo todos. Los que no tengo en digital los tengo en físico. Y tengo 2 en casa ya de Gordon Ramsay y no descarto tener más en físico porque es que me encanta. Y es que me gusta mucho él y me gustan mucho sus recetas. Entonces yo, pues, Gordon Ramsay. Pero que, por ejemplo, la persona que tal le gusta la cocina de aquí, la cocina de allí. Pues hay libros de cualquier tipo de cocina, de cualquier tipo de... A ver, no es lo mismo, por ejemplo, yo, que soy una cocinilla experta, entre comillas, que sé hacer según qué cosas, que una persona que empieza de cero. Una persona, por ejemplo, que se acaba de ir a vivir con la pareja, que cocina en lo justo, pues hay libros de estos de comidas en 5 minutos, tapeo, pasta, tal. Por ejemplo, mi amiga Marta, que es semi-vegana, o, bueno, semi-vegetariana más bien. Pues libros que sean de eso. Una persona que le guste mucho el mundo, por ejemplo, a Marce le gusta mucho el mundo asiático, pues yo le regalaría un libro de cocina asiática. A Sergi le encanta la carne y la salsa barbacoa, pues un libro que sea todo de recetas de salsa barbacoa. A Carmina le gusta mucho el pescado, entonces depende de cada persona, pues un libro u otro. Y también dependiendo de la dificultad de las recetas. ¿Qué es un libro para todo el mundo? Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano, yo tengo 2 libros de él y las recetas de Carlos Arguiñano son para cualquiera. Están muy bien. Y es muy entretenido. Y si son de postres, pues la de Arguiñano igual. No le vas a comprar a alguien que empieza de cero un libro de Arzac, un libro de Berasategui, con unas cosas técnicas que te pierdes. Otro libro que a mí me gusta mucho es el de Enrique, el de Cómetelo del Canal Sur, porque ese hombre a mí me encanta cómo cocina y además a mí me gusta mucho la cocina andaluza. Entonces, pues obviamente, pues tiro para casa. Pero que depende de cada persona. Y ya está, que este vídeo con el rant que me he puesto yo a hablar aquí de historia porque me pongo ciega, pues ha hecho largo. Pero bueno, que yo quería que fuera un poco más corto. Hace donante de sangre y de médula
Ojalá que os sirvan las recomendaciones de no ficción, perdón. Que seáis buena gente, que mandéis a la mierda a tiempo y que pongan una siguiente vídeo y tratadnos feliz. ¡Nesiano!